Hola a todos, bienvenidos al canal de Flipwise y hoy vamos a hablar de cómo ganamos casi $170,000 en una sola operación en una casa. Vamos a mostrarles lo que nosotros hicimos y el método de cómo al final de toda la operación quedarnos con esta casa nos costó tan solo $4,000. Bueno, y antes de empezar, quiero que tengan en cuenta que esto es una operación que realizamos en mi empresa, es una operación real y que nosotros tratamos de realizarla en diferentes propiedades y realizarla de manera continua, es decir, tenemos un equipo profesional para hacerle. Sin embargo, es una operación que también está muy adaptada a lo que es el mercado norteamericano. Si están viendo esto desde otra parte del mundo, ustedes pueden hacerlo en el mercado norteamericano. Es posible que una variación de ella también se pueda hacer en el lugar del que ustedes son. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debido a la profundidad del mercado, al tamaño del mercado de los Estados Unidos, es mucho más fácil realizarlo acá. Recuerden suscribirse al canal y vamos entonces a hablar un poco de la operación. Vamos a hablar entonces de esta operación y quiero que se queden hasta el final del video porque les voy a dejar dos lecciones súper importantes para invertir en real estate. Lo primero que vamos a hablar es que esta operación está realizada sobre una single family home, es decir, una casa residencial tradicional de los Estados Unidos. De hecho, la casa está ubicada en una ciudad que se llama Bradenton, aquí en Florida, y van a ver las imágenes de lo que era la casa. La casa, como ven, la estaban vendiendo alrededor de $370,000, que era un precio, llamémoslo bueno, en el sentido que nosotros detectamos que era una casa que podía costar, así como estaba, alrededor de los $430,000. Es decir, ya había una diferencia entre el precio de venta y el precio de mercado. Ahora, nosotros detectamos también que había ciertas oportunidades de negociación y aquí es donde entra nuestro equipo a manejar las diferentes perspectivas y necesidades del cliente propietario de la casa. En ese proceso, nosotros logramos entrar en un proceso de negociación que fue, digámoslo que algo extenso, 1 o 2 semanas, donde negociamos con el cliente y aquí va a haber una clave del éxito. Ese proceso antes de comprar la propiedad va a ser supremamente importante. Ese proceso incluye, por ejemplo, la inspección de la casa para determinar pues qué potencial tiene y qué cantidad de dinero hay que meterle para subirle ese valor, porque eso va a ser importante en nuestro modelo. Entonces, en ese proceso de negociación que fue bastante exitoso, logramos bajar el valor de la propiedad a $270,000. Como lo ven en la imagen, esa fue la transacción que nosotros adquirimos la casa. $270,000, una casa que de entrada sabíamos que tenía un valor alrededor de los $430,000. Ya habíamos generado un equity grandísimo para nosotros, alrededor de $100,000, $130,000. Pero allí no para el asunto. Nuestro interés no es simplemente arbitrar, sino mejorar el activo para incrementar ese equity. Entonces, el segundo paso, después de adquirir la propiedad, consiste en la remodelación. Nuestro equipo ya había hecho unos análisis y nosotros calculábamos que remodelar esta casa nos costaría alrededor de $40,000 para dejarla pues en un muy buen nivel. Empezamos todo el proceso y cuando estábamos haciendo ese proceso nos llegó el primer avalúo, un avalúo que realiza una contraparte externa que contrata a un banco para ver cuál es el valor que ellos detectan que vale la propiedad. Y es lo que ven en la imagen. El primer avalúo que nos llegó era de $450,000, es decir, habíamos hecho un gran negocio en adquirirla a 270. Seguimos el proceso de remodelación y a mitad del proceso de remodelación ustedes tienen que entender que un proceso de remodelación puede tener varias aristas. Uno puede empezar planeando algo, pero en el proceso se puede encontrar con muchas otras cosas. Pueden aparecer arreglos inesperados. En este caso, algún arreglo inesperado que apareció fue, por ejemplo, el aire acondicionado. Era un daño que no habíamos detectado al principio. No es un daño que aumente mucho el presupuesto, pero es algo inesperado. Adicional a esto, en medio del camino nosotros decidimos hacer una mejora a la casa. Esta es una propiedad que tenía 2 cuartos y 2 baños en 1,600 pies cuadrados.
tenía un espacio que nos permitía hacer una modificación importante. Y fue que como nosotros pensamos quedarnos con esta casa desde el principio, sabíamos que si agregábamos un tercer cuarto iba a incrementar el valor de renta, de arriendo de la propiedad. Esto llevó a que hiciéramos esa remodelación, incrementamos el número de cuartos a 3 cuartos, ahora la casa tiene 3 cuartos y 2 baños, y en ese proceso pues se incrementó el presupuesto de inversión de remodelación. En total, entre mano de obra y materiales, invertimos $50,000 en remodelar esta casa y quedó como lo ven en las imágenes, una casa con un concepto totalmente diferente, abierto, moderno. La trajimos a la modernidad porque estaba con el diseño original de hace más de 25 años. Para poner un poco de time frame o de tiempo en esta operación, esta casa la adquirimos en junio y teníamos la idea de desarrollar una remodelación en alrededor de un mes. Al final, obviamente, nos demoramos un poco más también por estas modificaciones y el total fue alrededor de 6 a 7 semanas la remodelación entera. Una vez la casa terminó, la colocamos en el mercado de renta y al colocarla en el mercado de renta, la colocamos, como lo ven aquí, a $3,000 el mes. Entonces, para recordar un poco los números, compramos la casa en 270, al final invertimos $50,000 en la remodelación, es decir que vamos en $320 el valor de la casa y debemos sumarle ciertos gastos como los gastos de cierre y de operación que nos llevan a que el valor de la casa la teníamos en este momento o lo invertido eran $330,000. Después de colocarlo en la renta fue exitoso el mercado de renta, logramos rentar la propiedad en 2 semanas al precio que queríamos, $3,000, ya teníamos un inquilino que se mudó a la propiedad. Y en ese momento realizamos el último paso, que es la refinanciación del activo. Es decir, ir a un banco que nos valore la nueva casa, que vea cómo quedó la casa y nos preste el dinero para entrar en una hipoteca y recuperar parte de lo que invertimos. Y es aquí donde está el éxito de la operación. Este modelo se conoce en el real estate norteamericano como el BRRRR o BRRR, y pues en otro video les hablaré sobre este método, pero básicamente consiste en comprar un activo, remodelar el activo, rentar el activo y refinanciar el activo. Después repetir el proceso indefinidamente. Entonces, cuando fuimos a el nuevo banco a refinanciar la propiedad, nos llegó un nuevo avalúo y ese avalúo nos dijo que la casa valía ahora $498,000, como lo ven en la imagen. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque sobre estos $498,000 el banco nos va a prestar dinero. En este caso, el tipo de crédito que nosotros utilizamos es un crédito donde nos prestan el 70% del valor de la propiedad. Es decir, que nos prestaron $348,600. ¿Qué nos arrojan estos números? Bueno, recuerden, nos costó la propiedad alrededor de $330,000. Después hay unos gastos de cierre asociados a ese nuevo préstamo. Al final del día, la propiedad en total, con todos los gastos financieros y demás, nos costó alrededor de $352,000. Y el banco nos prestó $348,000. Es decir, que nos devolvió el dinero completo de la casa. En realidad, nuestro equity, lo que dejamos en la casa de inversión directa nuestra, fueron $4,000 y nos quedamos con el activo, como lo ven en la operación. Y además de eso, este préstamo es un préstamo que, contando impuestos y contando seguro de la propiedad, la cuota es alrededor de $2,600 y el activo se renta por $3,000, es decir que tiene un flujo de caja libre de $400 mensuales. Esto es una operación muy buena porque nos dice que en menos de un año esos $4,000 que nos costó la casa en realidad va a volver a nuestros bolsillos. Es una operación que nos encanta hacer, es una operación que no lo encontramos siempre porque obviamente hay muchas aristas en encontrar este tipo de propiedades, pero que estamos continuamente buscando. ¿Qué tenemos? Al final invertimos en total $4,000, ¿cierto? Nos quedamos con una casa
de la cual hoy en día tenemos equity del 30% y tenemos un préstamo por el 70%. Ese equity del 30% fue un equity creado, un equity que nosotros generamos con la adquisición, la remodelación y la mejora del activo. Y ese equity es de $168,000. Si nosotros vendiéramos la propiedad hoy y le pagamos al banco lo que se debe, nos entra a la cuenta $168,000 de toda esta operación. Toda la operación completa, desde adquirir la casa, remodelarla, rentarla y refinanciarla, tomó exactamente 4 meses. Es una operación que llamamos exitosa, y lo más interesante es que el mercado de los Estados Unidos permite que cualquier persona pueda llegar a hacer esto y lograr generar este tipo de equity en sus propiedades. Finalmente quiero dejarles con 2 lecciones súper importantes. La primera, para invertir en real estate, recuerden, gran parte del éxito es que el dinero se hace en la compra del inmueble, no en la venta. Si nosotros no hubiéramos negociado este activo de una manera tan exitosa para nosotros, obviamente que la ganancia hubiera sido menor. Y cuando ustedes estén comprando real estate, deben enfocarse mucho en los procesos de negociación y en lograr un activo que les dé un precio con alta rentabilidad. El dinero se hace en la compra, no en la venta. El segundo, y también súper importante, es que esto que les acabo de explicar, este modelo, es un modelo que nosotros realizamos mensualmente. Estamos adquiriendo constantemente propiedades, remodelándolas, mejorándolas y generando equity. ¿Pero por qué? Porque estamos en un timing adecuado. Más adelante les contaré sobre esto, suscríbanse al canal, pero estamos en un momento de oportunidad bastante interesante para comprar propiedades en los Estados Unidos y generar este tipo de operaciones.